Amparo Andrade, Eloísa, por favor. Esa hermosa. Suba, hágase presente con su belleza, esa sonrisa, nuestra Marilyn. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de que Blanquita Lagos me haya invitado a este evento por muchas razones, porque es una gran persona, porque me da la oportunidad de conocer gente tan linda como la que está hoy, la que estuvo ayer, porque me da la posibilidad de caminar las calles de Santiago de Chile, que es la primera vez que lo hago, pero que para mí significan mucho, porque me ha dado la oportunidad de conocer a la gente de la biblioteca tan maravillosa. Y porque hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de poesía que yo desarrollo con los niños, que no es única ni es la más, pero es la experiencia de poesía que yo desarrollo con los niños y que me gustaría mucho que ustedes conozcan y que si encuentran que pueden sacar provecho de ello, pues que lo saquen. Entonces mi experiencia se llama Martes de Poesía. Voy a leer en primera instancia un texto que escribí para presentarla hoy y luego veremos un video muy corto de 7 minutos y medio y finalmente me gustaría escuchar sus comentarios, así que les agradezco mucho su atención y voy a empezar. Bueno, Martes de Poesía o la posibilidad de celebrar la vida en medio del conflicto. ¿Por qué celebrar la vida en medio del conflicto? Yo vengo de un país que ustedes conocen o que por lo menos han oído hablar de él bastante, que es Colombia. En los 2 últimos años ha sido muy famoso porque el año pasado se firmaron los acuerdos de paz, hubo una serie de cosas maravillosas que sucedieron y también se hizo la votación del plebiscito y, oh sorpresa, ganó el no a la paz, oh sorpresa. Y este año se hizo la votación anticorrupción y, oh sorpresa, no hubo suficiente votación para ir en contra de la corrupción. Pero bueno, mi país es mágico, también tenemos seres hermosísimos y grandes escritores como Gabriel García Márquez, en fin, no es el único, pero supongo que todos han oído hablar de él. Así que los niños con los que yo he trabajado han crecido en un país en medio del conflicto, ¿no? De una guerra soterrada, porque nadie dice que Colombia ha estado en guerra, pero ha habido asesinatos selectivos, ha habido secuestros, ha habido, bueno, cantidad de cosas de estas, tomas guerrilleras, en fin. Y por eso yo hablo de la posibilidad de celebrar la vida en medio del conflicto. Sin más preámbulos, voy al grano. Ocurre con mucha frecuencia que al ingresar al sistema escolar la poesía sale corriendo de nuestras vidas, malhumorada y vestida de tachaduras en rojo, porque no supimos ubicar bien los sustantivos, los verbos, las terminaciones rímicas o las características de algún movimiento literario. Con la perspectiva de la necropsia y ante un texto que parece un cadáver dispuesto para su estudio, las niñas, los niños y los jóvenes terminan diciendo simplemente: a mí no me gusta ni un poquito la poesía. Con estas consideraciones y sintiéndome absolutamente afortunada de contar con la palabra hecha música en mi crecimiento, me hice maestra y me descubrí poeta. Esta gran satisfacción ya no me cabía en el corazón y mis padres y maestros me habían enseñado a compartir los regalos que Dios y la vida me han dado. Así que empecé a jugar poesía con mis hijos, con mis estudiantes, con mis amigos, con mis amantes. Bueno, eso último, hagan de cuenta que no lo escuchan. Antes de llegar a Obo, municipio del Huila, en el que abracé la vida con mi trabajo y mis juegos, hacía parte de la comunidad de Tarqui, un pueblo hermoso acurrucado muy cerca a la serranía de Las Minas, en el mismo departamento. Allí comencé a compartir poemas con mis chicos en un espacio que denominamos 3 poemas para celebrar el día. En ese espacio, en un acto de rebeldía contra las noticias de muerte que llegaban por la época del narcoterrorismo, celebrábamos cada tarde ese día nuevo que habíamos vivido.
Posteriormente, en el 2003, cuando llegué al municipio de Obo y con el apoyo del rector y el coordinador académico, empecé a jugar poesía con los niños de la primaria que se encontraban en la sede principal de nuestra institución educativa Roberto Suaza Martínez. Con el permiso de los maestros, irrumpía en la clase para leer en voz alta un poema seleccionado de la tradición oral algunas veces y de la tradición literaria de poemas de autor otras. La poesía hecha voz jugaba en los oídos y el corazón de los niños sin pedir nada a cambio. El texto estaba precedido por algunos comentarios sobre el mismo y sobre su autor, provocaciones a la expectativa. Y dado que cuando el poeta comunica, abro comillas, su versión humana del mundo que habitamos, como dice Raymond Williams, genera en sus lectores una experiencia distinta a través de un proceso de recepción activa que les permite ver reveladas nuevas zonas de la realidad, podíamos de esta forma contribuir a crear una realidad extendida y diferente. Esto último lo aseguran Berger y Luckman en un texto que se titula La construcción social de la realidad. Las palabras escuchadas y utilizadas cotidianamente tomaban nuevos significados en nuestro martes de poesía. El lenguaje, que es la instancia más preeminente de la inteligencia humana según Gardner, se descubría así como una herramienta que sirve para mucho más que ofrecer u obtener información. Ahora, a través de la poesía, se hacía consciente el hecho de que genera sensaciones y emociones que tienen que ver con algo que ya está dentro de nuestro ser. Esto, sumado al hecho de que la lectura de los poemas se realiza en voz alta, con lo cual los gestos de ternura y los colores de la voz se mezclan con las palabras de la lengua, generó una relación signada por los afectos y la posibilidad de ser escuchados aún en la más mínima emoción. Del libro a la cartelera. Profe, ¿y ahí dice eso de verdad? Ese es un título del nuevo apartado. 3 martes, 3 poemas de cada autor y el deseo de leer más poesía eran ya un logro para este sueño de enamorar la vida en la palabra. Los niños esperaban el momento en que la poesía se hacía presente en su aula de clase y buscaban, a la hora del recreo, nuevos poemas para compartir con sus compañeros. En ocasiones se reían de su manera de leerlos a los otros, pero se arriesgaban a hacerlo a pesar de las tensiones que esto implica, puesto que era un descubrimiento compartido. En el 2004, centenario del nacimiento de Pablo Neruda, mientras leíamos la Oda al colibrí de este autor, un niño irrumpió en el silencio. ¡Yo lo he visto!, gritó, y una niña preguntó, «Profe, ¿y ahí dice eso de verdad?». Las imágenes que este autor nos presenta generaron en los niños múltiples comentarios, pero este último me llamó mucho la atención. Cuando le invité a ver que en el libro efectivamente decía esto, le pregunté cuál era la razón de su inquietud, así que me respondió que le parecía tan lindo que no creía que estuviera escrito en un libro. Y entonces se hizo evidente que la poesía les estaba invitando a ver su mundo de nuevo, de una manera distinta, y que era indispensable que ellos tuvieran acceso directo al texto. Fue entonces cuando decidí llevar el poema en cartelera para que ellos pudieran seguirlo mientras yo lo leía en voz alta y para que pudieran ver lo que allí estaba escrito, que, abro comillas, no es la copia de ninguna realidad, es creación de una íntima realidad que gracias a su forma, es decir, a su arte, es universalmente compatible, como dice Ethel Kraus en su libro Cómo escribir poesía. Al encontrar las imágenes del autor del poema tan similares a su percepción, pero ahora hechas palabras, era mayor aún el goce producido por la poesía. Nadie les exigía aprenderlos, pero las imágenes dejaban su huella y posibilitaban que los participantes las vivencias nuevas en el lenguaje, La poesía
nos habita desde niños. Ella es parte de nuestra vida desde el vientre. Tan solo ocurre que lo olvidamos. Nuestros primeros contactos con la lengua ocurren a través de los arrullos y nanas, símbolo y canto a la vez. Pero los docentes manifestaron su inquietud frente al concepto de poesía, así que empecé a trabajar en ayudar a mis compañeros a recordarlo. En un taller que llamamos Sentir la poesía con el cuerpo, apoyada en el texto de Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, Escuela y Poesía, les invité a reconocerla en nanas, arrullos, juegos infantiles y adivinanzas, además de las formas poéticas de autor como los sonetos, odas, haikus, etc. Ese día, los docentes también produjeron algunos textos, ejercicios de acercamiento a la posibilidad de crear textos poéticos. Viene otro apartado que se titula La poesía, página de un nuevo libro. Y coloco entre comillas una frase de un niño: es como abrir un tesoro. Asomarme a un salón de clase para nuestro martes de poesía es sinónimo de brincos, saltos y manos bailando con la palabra poesía hecha una sola voz. Habíamos creado un saludo a ese momento que rompía la cotidianidad de la clase, así que a mi llegada iniciaba la frase: hoy es martes de... y ellos respondían con entusiasmo: poesía. Recordábamos el poema que habíamos disfrutado el martes anterior y los datos que habíamos compartido sobre su autor. Luego leíamos el poema del día. El silencio hacía posible la comunión entre los niños, el poema y yo. El maestro o la maestra de la clase escuchaba y al finalizar, los niños pedían en ocasiones la repetición de la lectura y algunos de ellos hacían coro a mi voz. Cuando terminábamos la lectura del tercer poema de un autor, les adelantaba algunos datos sobre la vida, tiempo y poesía del escritor que vendría luego. De Miguel Hernández, por ejemplo, les dije que era un hombre al que le había tocado vivir en el tiempo de la dictadura de Franco en España, que lo habían tomado preso porque no comulgaba con los planteamientos de ese gobierno y que, justo en ese tiempo, le había nacido su hijo. Les conté que Miguel Hernández había escrito muchos poemas hermosos y que quería compartirles uno muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero muy largo, muy largo, muy largo. Los niños se miraron y dijeron que querían conocerlo. El martes siguiente llegué con el poema 61 del cancionero y romancero de ausencia, un poema narrativo de 15 versos del que les gustó mucho que la niña fuera la salvación del pez más viejo del río. Pero ese poema no es largo, me dijeron. Yo se los confirmé y les dije que el siguiente martes continuaríamos leyendo al poeta Hernández. ¿Pero nos va a leer el poema largo?, me preguntaron. Les sonreí y les dije mientras salía del salón que era un poema muy largo, muy largo, muy largo, pero que era muy lindo, muy lindo, muy lindo. El segundo martes, con Miguel Hernández, les leí el poema 56 del mismo cancionero y la celebración del cumpleaños se convirtió en un comentario lleno de poesía. Profe, pero él estaba muy triste, dijo alguien. Y otro niño le comentó que era porque él no podía estar con su niño y que él también se sentía triste porque su papá no podía estar con él en su cumpleaños. La poesía los invitaba a hablar de sí mismos, de sus emociones y a encontrar vivencias compartidas con otros, aún incluso lejanos en el tiempo y la geografía. Finalmente, el tercer martes, les llevé el poema Las nanas de la cebolla. Hoy sí les traje el poema que es muy largo, muy largo, muy largo. Los niños sonrieron y esperaron. Empecé la lectura y cuando inicié la estrofa: tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. En medio del silencio se oyó una voz que gritó: profe, eso es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Perdón. Todos quedamos un momento suspendidos en la emoción, una emoción compartida,
una frase que no pudo contenerse hasta el final. Todos nos miramos. Todos nos miramos como si esta hubiera sido la voz nuestra. Luego, los niños querían quedarse con la cartelera del poema, pero eran muchos, y en vez de que se peleara, decidí que con ella empezaría un gran libro al que todos podríamos acceder. Así empezó el libro Martes de Poesía en el formato de 70 por 100 centímetros, donde fuimos convirtiendo en páginas las carteleras que visitaban a los niños en sus salones de clase y que, pasados algunos años, descubrí que eran como un tesoro que se abría para ellos. Pero también supe que los poemas hechos juego y voz se estaban inscribiendo en el libro psíquico de cada uno de los participantes para su conocimiento, su ensoñación y su capacidad de expresión. En algún momento de las 2 primeras clases del martes, la poesía llegaba para encarnar sus propias experiencias y hacerles visible el recorrido de la humanidad. Martes de Poesía les ofrece a niños y maestros la posibilidad de conocer escritores distintos de los que generalmente están relacionados con la escuela, además de compartirles formas de acercarse a ellos, de jugar con sus textos, de restarles solemnidad y sumarles lúdica. Esta es parte de la reflexión que vengo construyendo en el desarrollo de esta experiencia y que tiene su apoyo en otros trabajos y talleres realizados a partir de la poesía, como el de Ethel Kraus en México, Eugenio Montejo en Venezuela, Josep Joliver y otros en Chile, y Jaime Jaramillo Agudelo, Piedad Bonet y otros escritores en Colombia. Ahora quiero invitarlos a ver un video de 7 minutos sobre la experiencia. Muchas gracias por escuchar.